Hola Xboxers, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el que vamos a intentar explicar qué función cumple cada uno de los componentes de Scorpio que se han revelado esta misma semana gracias a ese viaje que Microsoft proporcionó a Richard Ledbetter de Digital Foundry para enseñarle, pues, la bestia, ¿no? Para enseñarle Scorpio. Primero, antes de todo, antes de comentar qué hace la CPU, qué hace la RAM, qué hace la GPU y por qué Scorpio es un aumento brutal respecto a Xbox One y un aumento bastante importante respecto a PlayStation 4 Pro, pues quería aclarar ¿por qué voy a compararlo con consolas cuando ya dije que no era comparable a nada, ni siquiera a PlayStation 4 Pro? Aunque lo intenté dejar claro en el vídeo anterior, ya dije que se refería únicamente a la filosofía de diseño. Si os fijáis en PlayStation 4 Pro, incluso de forma, digamos, física, es una PlayStation 4 con un piso más, y eso no es una forma de desmerecerla, es simplemente que la filosofía por la que ha optado Mark Cerny y el resto de, de miembros del equipo de desarrollo de Sony ha sido coger una PlayStation 4, doblarle la GPU, aumentarle un poquillo la CPU mediante overclock, pero no reinventar la rueda, ¿vale? Dejarlo tal y como está, en una caja más grande, bastante más grande de hecho, etcétera. Por otro lado, Microsoft ha hecho algo radicalmente distinto. Ha cogido una Xbox One que ni siquiera la diseñó el equipo actual, no la diseñó Phil Spencer, sino el equipo anterior de Don Mattrick, y, bueno, ha corregido todo lo que ellos consideraban que estaba mal conceptuado, que es, de hecho, pues, casi todo, ¿no? Han mantenido la CPU y poco más. La filosofía de la CPU, digamos, la arquitectura, el resto ha cambiado radicalmente. Ya no hay SRAM, la GPU se ha cambiado por completo, así que quería dejar claro que me refiero a eso. Por supuesto que se pueden comparar ambas, porque de hecho son dos consolas y son dos refrescos, por así decirlo, intergeneracionales de las anteriores de Xbox One y de PlayStation 4 respectivamente. Una vez aclarado eso, vamos a cubrir cada uno de los componentes. No me voy a detener muchísimo en las cifras que están disponibles por ahí, sino en qué significa, qué hace cada componente y por qué hay motivos para esperar que Project Scorpio rinda bastante por encima de PlayStation 4 Pro, al menos en títulos first party. Y en cualquier caso, ¿por qué Project Scorpio va a ser, sin ninguna duda, y me atrevo a decirlo hoy, que es 9 de abril, que los third party por fin van a volver a ir mejor en Xbox que en PlayStation, lo cual no es una guerra absurda, es simplemente que Microsoft siempre se había caracterizado por tener la máquina más potente de las dos. La mejor, eso ya es discutible, o mejores juegos, por supuesto que es bastante discutible, pero siempre ha sido la más potente y eso vuelve a ser así. Xbox va a volver a ser el mejor lugar donde jugar a los juegos third party, al menos en mejores condiciones. ¿Por qué hay motivos para creer eso? Y de hecho para mojarme y decirlo así, a la espera de ver esas comparativas que seguro llegarán de Digital Foundry. Bueno, primero de todo vamos a entender qué hace la CPU. La CPU, aunque en el caso de una consola no se puede comparar a un PC, es, digamos, el cerebro, ¿no? El cerebro que ordena y que manda al resto de componentes qué hacer. O sea, todas las instrucciones pasan por ahí. La GPU, la tarjeta gráfica, sería el músculo, luego lo veremos. Entonces, ¿qué cambio supone de esta CPU, este cerebro llamado Scorpio Engine, que, por cierto, en el caso de las consolas, constituye lo que se denomina System on a Chip? ¿Por qué? Porque el controlador de audio, la unidad aritmético lógica, bueno, eso también se da en el caso de los PC, está todo en un chip, ¿vale? Está todo en una unidad, que en este caso se llama Scorpio Engine, ¿vale? Normalmente en ordenadores, pues ya la tarjeta de sonido va por otro lado y es un concepto un poco distinto. Por eso mismo, es un poco absurdo, o muy absurdo, pensar que Microsoft podía haber ido a AMD y decirle, oye, dame eso último que tienes que se llama Ryzen y voy a meterlo a mi máquina. No, o sea, los componentes de consola están altamente customizados, ya que no tiene nada que ver hacer una consola con un ordenador. Pero no voy a detenerme en eso, lo comentaremos si queréis más adelante. ¿Qué hace el System on a Chip? ¿Qué hace la CPU? ¿Y qué supone respecto a lo existente en el mercado de consolas actualmente? Como he dicho, ese Scorpio Engine se encarga de gestionar todo lo que hace el sistema, desde mandarle instrucciones al chip de audio, mandarle instrucciones a la propia tarjeta gráfica y controlar todo. Todos los controladores están a nivel de la CPU, del procesador. ¿Cómo ha cambiado ese procesador respecto a Xbox One o respecto a PlayStation 4 Pro? Bueno, respecto a Xbox One ha pasado de 1 y pico, no sé si es 1,6, no recuerdo, 1,8 juraría, a 2,3 GHz de frecuencia de reloj. Eso es la velocidad, ¿no? Eso es a cuánta velocidad puede procesar la información el procesador.
A priori esto es lo que parecía que ha cambiado menos, ¿no? Porque no hay, mientras que vemos que la memoria ha pasado, lo vamos a ver más adelante, de 60 y pico a 320 y pico gigabytes por segundo de ancho de banda, el procesador ha pasado de 1 y pico a 2 y poco. A priori parece un cambio poco importante, pero explicaba Richard Ledbetter, el chico de Digital Foundry, o el abuelete, como le dicen algunos, que no hay que quedarse solo en eso, pero no porque haya que defender Scorpio porque sí, sino porque lo que ha intentado Microsoft es brillante, y es, dado que no se puede, como os decía antes, ir a AMD y decirle dame Ryzen, que cueste lo que cueste, yo ya lo meto en mi máquina, oye, y por cierto, customízamelo porque necesito esto y lo otro. Microsoft ha intentado hacer más con menos. Por poner un ejemplo de la vida real, tú imagina que tienes un salario de 1.500 pavos y curras en Madrid. Y te das cuenta de que, pues, que en tu vida necesitas más, que te vas a comprar un coche, hipoteca, que eso no te da para más. Pues tiene dos opciones, bueno, seguramente hay más, pero vamos a reducirlo a dos. Una es consigues un aumento de sueldo, vas a tu jefe y se lo pides, o cambias de trabajo y que te den más dinero, donde te paguen más. Otra opción es intentar con ese mismo dinero hacer más. Por ejemplo, pidiéndole a tu trabajo que te destinen a una sucursal de un pueblo de Murcia, por decir algo, donde esos 1.500 euros te van a dar para mucho más, porque todo es más barato. Pues aquí es lo que se ha intentado hacer. Se ha intentado reducir el número de instrucciones que ese procesador tiene que mandar, por ejemplo, a la GPU, para que no vaya cargadísimo. O sea, se ha pasado de casi 100.000, que el otro día dije 1.000 en el vídeo, pero volviendo a leer el artículo, son casi 100.000 a 11. Por tanto, el procesador, aunque solo sea un poquito más potente, en teoría, hace mucho más con menos, ¿vale? Eso en cuanto al procesador. En cuanto a la memoria, que sabéis que en las consolas de memoria unificada se comparte la memoria de vídeo con la memoria RAM. Se ha pasado de 8 a 12, pero hay que entender que el sistema de Xbox One tenía reservados 3, por tanto quedaban 5, ¿no? 8 menos 3, 5, para los juegos. En Scorpio, esos 12, el sistema se reserva 4, por lo que quedan disponibles para los juegos 8. Por tanto, vamos a olvidar 8 y 12 y vamos a hablar de 5 y 8, porque los juegos es lo que nos interesa, ¿ok? Como veis, eso es un cambio de capacidad bastante importante. Pero, ¿qué es la memoria RAM? ¿Para qué sirve la memoria RAM? Bueno, la memoria RAM es, digamos, el lugar donde han de almacenarse las cosas a las que se quiere acceder en el sistema de forma rápida, ya que la velocidad de lectura y escritura en la misma es brutal, ¿vale? Si tuviéramos que leer y escribir todo desde el disco duro, incluso aunque fuera un SSD, aunque bueno, los SSD cada vez se van acercando más a la memoria RAM en cuanto a velocidad, pero bueno, un disco duro tradicional, que es una serie de discos magnéticos con una aguja que gira y demás, sería imposible, porque esos discos son demasiado lentos para todo lo que ocurre en un videojuego, que como sabéis las cosas están cambiando constantemente. Tú vas, por ejemplo, en un coche, imagínate en Forza, y te va cambiando constantemente lo que hay alrededor porque vas a una velocidad simulada de 300 y pico kilómetros por hora, ¿no? Eso sería imposible hacerlo con el disco duro. Por eso, hace muchísimo tiempo, cuando se ideó lo que hoy en día se entiende, bueno, la arquitectura actual de ordenadores, se pensó en la memoria RAM, que iba a ser mucho más pequeña, que por supuesto que el disco duro, pero es como el paso intermedio, ¿no? Voy a utilizar estas texturas, las voy a manipularlas, voy a hacer algo con ellas, necesito un lugar donde almacenarlas y que sea muy rápido para que no se produzcan cuellos de botella. Pues eso es la memoria RAM, donde se guarda todo a lo que quiero acceder de forma rápida, de forma instantánea. En un ordenador, pues todos los programas abiertos se guardan en memoria, para que cuando vuelva a ellos, el programa esté ahí y no tenga que esperar a que se cargue. Si notáis la lentitud, cuando la memoria RAM se llena, pues se vuelca en un espacio del disco que es, bueno, una especie de memoria virtual. Y es cuando veis en el ordenador que las cosas se producen, o sea, que vuelves a un programa y te lo vuelve a recargar o tarda en dibujarlo, ¿no? Es porque seguramente estaba en el disco duro, ya que la memoria RAM se había llenado o se le había dado prioridad a otra serie de programas que estabas utilizando más frecuentemente, ¿vale? Creo que me he explayado mucho en la memoria, pero bueno, volvemos al caso de Scorpio. Al tener 8 frente a 5 disponible para los juegos, ¿esto en qué va a beneficiarnos? Pues bueno, va a beneficiarnos en que por fin vamos a poder tener texturas en 4K. Porque en PlayStation 4 Pro hay juegos que llegan al 4K nativo, aunque son pocos, pero bueno. O da igual, juegos que llegan a 1800, 1440p, reescalados con checkerboarding a 4K, sí, a 2160p, que sería el 4K.
Pero las texturas no son 4K, y no son 4K porque 5 GB es insuficiente, o sea, ocupan mucho. Almacenar esa textura del disco duro, vale, y pasarla a la RAM, no, porque si meto 4 texturas, estoy diciendo un número al azar, se me va a llenar la RAM y no las puedo procesar, no doy abasto. Por eso es muy importante que la capacidad en Scorpio es 8 y por fin se van a poder tener texturas a 4K, que no es lo mismo que renderizar a 4K, ¿vale? Se puede renderizar a 4K con texturas de resolución inferior. Por otro lado, la velocidad. La velocidad ha pasado de 60 y pico, 68, juraría, a 326 Xbox One Project Scorpio. Eso es un aumento de aproximadamente 4,6 veces, 5 veces, y claro, ¿en qué influye eso? Pues si tengo unas texturas muy grandes, pero la velocidad de mi memoria es muy lenta, no las puedo servir, o sea, no las puedo no puedo escribir y leer texturas muy grandes a velocidad muy lenta. O sea, no tiene sentido, iría descompensadísimo. Por eso es muy importante también la velocidad, el ancho de banda. He dicho velocidad, el ancho de banda, es decir, cómo de amplia es esa carretera por la que viaja la información, cómo de rápido se puede servir esas pedazos de texturas, ¿no? Imaginaos las texturas como, pues eso, una mole, y si hay un camino muy estrecho, pues tendrían que partirse y enviarse y luego la GPU juntarla. Entonces eso produciría un cuello de botella. Por eso Scorpio tiene una memoria RAM muy rápida y con un ancho de banda que es de 100 GB por segundo más que PlayStation 4 Pro, ¿vale? Muy capaz, o sea, mucha capacidad, perdón, y muy ancha, mucho ancho de banda, muy rápida, para poder servir esas texturas al elemento último que nos queda por comentar, que es la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica es el músculo, por así decirlo, de todo el sistema, cuando el sistema está enfocado a los videojuegos, ¿no? A las tareas gráficas. Es la que recibe las instrucciones del procesador, coge las cosas que le sirven en bandeja de plata, ¿no? En la memoria RAM, fundamentalmente texturas, y las dibuja en pantalla. O sea, te dibuja el coche, te hace todo, gestiona las físicas, hace cálculos, es una unidad. La GPUs en cualquier sistema suele ser un elemento muy bueno para hacer operaciones matemáticas. Por eso se mide en teraflops. O sea, teraflops es cuántas operaciones de coma flotante. Coma flotante es una operación matemática, por así decirlo, un tipo de dato. Entonces, la GPU es el músculo. CPU, el procesador, cerebro, GPU, músculo, y la memoria RAM podríamos decir que es el que está ahí en medio, el que coge los datos del disco duro y los almacena para que se pueda acceder rápido y de forma sencilla. La GPU es un cambio brutal respecto a la anterior, pasamos de 1,30 y algo a 6 teraflops, eso son casi 5 veces más todo, 5 veces más capaz, porque los teraflops es una unidad calculada, no es una unidad, digamos, es como los caballos de potencia del coche, ¿vale? No es una unidad medible, es calculable a partir de una serie de elementos. Entonces, como vemos, Scorpio mantiene una serie de características que le garantizan una cosa fundamental en cualquier sistema informático que se precie, y es el equilibrio. No sirve de nada tener una CPU potente si luego tu memoria RAM es muy corta, es muy pequeña y constantemente tiene que estar volcando cosas al disco duro ya que se llena, o si tu GPU es muy floja, por así decirlo, y aunque tienes memoria y CPU, digamos, capaces, la GPU no da abasto. O sea, ya puede tener 20 GB de RAM, que tu GPU es una basura, entonces aunque la RAM le pueda servir las cosas rápido, no puede hacer nada. Así que no sé si lo he dejado más claro o si he liado un poco más el tema, pero tampoco está en mi especialidad explicar las cosas. Espero que os haya quedado más o menos claro lo que podéis esperar de Scorpio y por qué, bueno, o qué significan esos números que al fin y al cabo, pues si nos quedamos solo en comparar 1 con 1,3, pues eso en qué se va a reflejar, pues ya os digo, en el caso de la RAM se va a reflejar en texturas a 4K, en el caso de la GPU se va a reflejar en que con esas texturas a 4K se puede mover los motores gráficos de forma eficiente, y en el caso de la CPU en que todo el sistema vaya fluido, en que el frame rate vaya a ser más estable, ya que se pueden enviar más instrucciones de forma más eficiente a la GPU, que es el músculo de ese monstruo. Lo dicho, lo que digo siempre, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de incorrección que haya podido cometer, yo siempre estoy dispuesto a aclararlo o a comentarlo con vosotros en los comentarios del canal. Nada, nos vemos en el próximo vídeo, ya que la próxima semana se espera que Gamasutra
publiqué información relativa a qué opinan los desarrolladores de Project Scorpio. Y eso ha sido todo, chicos. Hasta la próxima. Adiós.